Son las 13 horas, 8 minutos y llega el momento en el que tenemos que saludar a Carlos Alonso Carro, que es doctor en Psicología Clínica, perito judicial del Colegio de Psicólogos de Castilla y León y además de otras muchas cosas, director del Centro de Psicología American Psychological Center de León. Buenos días, Carlos. Hola, Carlos, buenos días. Sí. Hola, buenos días, ¿qué tal estás? Yo te oigo, estoy bien. Y yo te escucho perfectamente ahora. Perfecto. Bueno, hablábamos dentro de esta presentación, antes de meternos con el tema que nos va a ocupar, que es el tipo de personas que estamos analizando a lo largo de este verano, que son los envidiosos, los que vamos a abordar hoy. Pero antes me gustaría hablar un poquito contigo de tu papel de perito judicial. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el papel de un psicólogo en este tipo de cosas? Bueno, normalmente los peritos lo que lo requieren, pues a veces son las audiencias, los juzgados, para evaluar personas que puedan estar inmersas en una causa judicial de cualquier tipo, por ejemplo, pues por un desfalco, por ludopatía, por un tema de quién se queda con unos niños, cosas de estas. Entonces puede ser a petición de la parte o a petición del juzgado cuando actúas como perito. Y te piden, pues eso, que evalúes a una persona, tú le das las indicaciones y después el juez, en base a eso, toma las decisiones que quiere. ¿Debe ser diferente la evaluación cuando es para, no sé, la pelea por la custodia de un hijo a lo mejor, o una persona que ha robado, una persona que tiene problemas de ludopatía, o se sigue un esquema muy parecido? Bueno, lo normal, lo que se utiliza para hacer estos estudios son test, normalmente pues en función de lo que se está buscando, un tipo de test. Puede ser desde test para ver el grado de desarrollo en niños o para ver trastornos de aprendizaje, déficits que puedan tener, de atención, déficit de comportamiento, para estudiar casos de retraso mental, de lesiones cerebrales. Después también se suelen utilizar en otro tipo de cuestiones lo que se llaman los test de personalidad, que suelen ser test psicométricos, es decir, tienen que ser test validados con adaptación española para que valgan judicialmente. Se suele utilizar, por ejemplo, mucho el MCMI-3, el Milon que le llamamos, es un test de personalidad de 175 preguntas. Y también un test que nos da muchísima información sobre la persona es un test, el PAI, que es un test de Leslie Morey. Es un test de 344 preguntas, ítems, con 4 respuestas cada una, y entonces ahí lo que nos dan este tipo de test, por ejemplo este que te comentaba, el PAI, pues son 22 escalas principales que llamamos, pues desde inconsistencia si la persona nos está mintiendo o no, infrecuencia, con qué frecuencia lo hace, la impresión que nos quiere dar, si es una impresión negativa, positiva. Después tiene subescalas clínicas, 11, por ejemplo, para saber pues grado de ansiedad, trastornos relacionados con la ansiedad, depresión, manía, paranoia, esquizofrenia, rasgos límites, los rasgos antisociales, si tiene problemas con el alcohol, problemas con drogas. También si es una persona, por ejemplo, con ideas suicidas, con el grado de estrés que tiene, el apoyo social con el que cuenta. Carlos, ¿estos tests son fiables o se puede, quiero decir, a la persona a la que tú estás aplicando este test, te puede engañar de alguna manera, te puede mentir? A ver, la persona puede engañar y puede mentir. Lo que pasa es que los test lo detectan. ¿Ah, sí? ¿Se podría llegar a engañar a un test? Pues sí, se podría llegar a engañar a uno. Hay una cosa que dice que una vez se puede llegar a engañar a todo el mundo y todas las veces a uno, pero todas las veces a todos no. Con los test pasa esto. De todas formas, piensa que son test 344 ítems, 344 preguntas, son test que te dan una cantidad de parámetros muy grande. Después, también, en función de los resultados que obtenemos, podemos pasar otras baterías de test para casos ya determinados, para ver cuál es la importancia de algún rasgo que nos haya dado en un test de personalidad. Por lo tanto, es muy difícil y además piensa que lo primero que se valora es, lo que te decía, la inconsistencia del test. Lo primero que nos está diciendo el test es si la persona nos está mintiendo o no. Si nos está mintiendo, el resto de resultados que da no sirven. Claro, o sea que muy prontito tú ya sabes si esa persona ha estado mintiendo o no. Claro, pero entonces, ¿qué pasa? Sabemos que es una persona que miente. Con lo cual, bueno,
Si estás en una cosa judicial y la valoración que te da es tus valoraciones no sirven porque en todas mientes, imagínate que cualquier cosa que puedas decir en el juicio, el juez lo va a valorar posiblemente como que también estás mintiendo. Claro. Entonces, a ver, yo siempre digo, los test te acaban sacando cómo eres, cómo es una persona en ese momento en el que se pasa el test. Y todos estos tests de los que nos estás hablando, Carlos, ¿nos puede detectar alguna de las personas de las que hemos estado hablando a lo largo de estas semanas? Sí, los rasgos estos que hemos venido hablando, de la gente que es, pues, por eso muy perfeccionista o maniática, O celosa. celosa, este tipo de los cenizos que hablábamos la semana pasada y demás, lo que nos van a dar en esas escalas clínicas que te decía antes, pues los grados, por ejemplo, los rasgos que nos dan a la hora de paranoias, de rasgos límites, antisociales, de si nos quieren dar una impresión negativa o positiva, si son personas con apoyo social o no, si son personas agresivas, que muestran conductas agresivas o ideas suicidas. Entonces, este tipo. Y después el tipo de relaciones que mantienen con los demás. Es decir, si son relaciones de dominancia o si son relaciones de afabilidad. A los cotillas no los detecta, ¿verdad? Bueno, no hay un test para cotillas. Bueno, pues ya sabemos otra de tus facetas dentro de tu profesión de psicólogo, que es la de perito judicial. Ya nos has contado un poquito por encima, porque tampoco queremos profundizar demasiado, pero sí teníamos curiosidad por saber en qué consistía el papel de un psicólogo perito judicial. Y ahora, si te parece, Carlos, nos centramos en la persona envidiosa. El tema de la envidia. La envidia. Bueno, la envidia o Es corrosiva la envidia. Sí, el complejo de Caín, que se llama. La envidia es una comparación negativa. Se dice que es intratable y que es incurable. Y que es, vamos, tan antigua como la humanidad, por eso se le llama el complejo de Caín. Fíjate dónde empezó la envidia. Como definición diríamos que es una emoción. Es el deseo de algo que no se posee, lo que provoca tristeza o desdicha al observar el bien ajeno. Y eso es una emoción pues fea, fastidiosa, que nos surge. Los envidiosos son y se sienten desdichados, esto hay que decirlo. No es que sean felices y estén encantados de la vida por ser envidiosos. Y la envidia surge cuando nos comparamos con otra persona y vemos que ella tiene algo que nosotros anhelamos. Es decir, pone el foco, por así decir, en nuestras carencias, en nuestras frustraciones. Eso toca nuestro complejo de inferioridad, sentimos que somos menos porque otros tienen más y ahí empieza todo el círculo. Pero Carlos, hablas de anhelar algo. Podemos anhelar algo, pero no ser envidiosos. Es decir, a lo mejor, fíjate qué casa más bonita tiene. Yo no la tengo, pero no se la envidio. Sí. A ver, podemos anhelar es querer tener algo que otro tiene. A ver, no siempre tampoco son bienes materiales, es decir, al envidioso, por así decir, le molestas tú, no lo que tienes solamente. Por ejemplo, hay gente envidiada que no tiene nada material. Claro. Pero le puedes envidiar pues que es una persona que cae bien a la gente, es una persona que llega a los sitios y es bien recibida, es una persona que a la gente le encanta estar con ella. Entonces, bueno, podemos envidiar rasgos de eso. Piensa que la gente no solemos reconocer nadie que tenemos envidia, como mucho lo de la envidia sana. Es decir, bueno, ay, sí, me gustaría tener... Pero fíjate, lo que va de ese anhelo que tú decías a la envidia es el paso que hay. Es decir, ese anhelo surge en la infancia, las experiencias de la infancia cuando otro tiene lo que yo anhelo tener. Por eso también se dice que en la envidia hay verdaderas tradiciones familiares, ¿no? Entonces, es decir, pasamos de anhelar eso a querer tener eso. Entonces, en ese paso, yo te decía el otro día, cuando acabamos el programa, que, bueno, hay dos tipos, por así decir, de envidiosos. Envidiosos reales son pocos. Podríamos decir que el 20%, y el 80% son desacreditadores, más que envidiosos. Es decir, el envidioso, por así decir, de verdad, ese de la envidia sana, que dice él, sería aquel que, vale, yo voy a luchar por tener lo mismo que tú o más que tú. Si tú has estudiado 2 carreras, yo voy a estudiar 3. Si tú has conseguido comprar, yo voy a trabajar más para ganar más. Es decir, me voy a espolear a mí mismo, ¿para qué? Para conseguir mejorarte.
porque te envidio. Pero esto no lo hace casi nadie. Normalmente lo que hace la gente es desacreditar. Es decir, para no hablar de que tú puedes conseguir las cosas posiblemente por tus valores o por tus éxitos, por tus características personales, lo que hacemos es achacar lo que tienes tú o los demás a la suerte y lo que no tengo yo a la mala suerte. Es decir, la envidia se racionaliza. Yo tengo mala suerte y el otro tiene buena suerte, no tiene mérito. Carlos, la persona que es envidiosa se queda en eso, en que es envidiosa y puede hablar mal de la persona a la que envidia, o actúa en contra de la persona a la que envidia. Bueno, ahí ya estaríamos hablando un poco del grado. Es decir, podemos pasar desde eso que tú decías antes de, bueno, me encanta lo que tienes, lo anhelo, me gustaría tenerlo. Podemos pasar al grado siguiente, que sería criticarlo. Ahí es donde yo te decía lo de achacar lo tuyo a la suerte y lo mío a la mala suerte, no a tus méritos. Y luego ya sería esa envidia corrosiva que entraría en a ver cómo te perjudico. De todas formas, yo siempre le digo a la gente que solo te criticarán lo que te envidien. Las personas, cuando critican a alguien, solo le critican lo que le envidian. Lo que no le envidias a alguien, no lo criticas nunca. Entonces, partiendo de ahí, bueno, te podría comentar, mira, hubo un estudio que hizo un psicólogo norteamericano, casi todos los hacen ellos, se llamaba Solomon Asch, y ahora se llama así, el síndrome de Solomon, en el que se hizo una prueba para ver hasta qué punto las personas nos condicionamos por lo que dicen los demás. Es decir, a veces el tener éxito, el tener fama y demás, la gente se reprime de expresarlo. ¿Por qué? Porque las personas queremos ser como todo el grupo. Él lo que hizo fue un experimento en una universidad con 120 y pico jóvenes, en el que cogía 7 chicos con los que estaba compinchados y un octavo, que era el cobaya, por así decir, y les presentaba en una pantalla 3 rayas distintas y una cuarta que era igual que la primera, pero distinguiéndose muy bien de las otras 2. Entonces, los 7 chicos que estaban compinchados contestaban mal, y el octavo contestaba lo que ellos. Era un trabajo muy sencillo, sin posibilidad de error, sin embargo, los 7 compinchados compensaban todos igual, y este experimento lo fue repitiendo con todos los 123 voluntarios, y solo hubo un 25% de los personajes que mantuvieron su criterio, los demás se dejaron influir. Y después, cuando se les dijo que era un experimento y cuando se les pidió a ver por qué contestaban lo que contestaba el grupo, pues todos los cobayas decían que ellos distinguían perfectamente cuáles eran las respuestas correctas, pero que no lo decían en voz alta por miedo a equivocarse, al ridículo o a ser el miembro, por así decir, discordante del grupo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto te lo traigo con lo de la envidia por una cosa. Es decir, las personas estamos mucho más condicionadas de lo que creemos y la presión de la sociedad sigue siendo un obstáculo, por así decir, insalvable. No somos tan libres para decidir. Entonces, inconscientemente tememos llamar la atención, triunfar, por miedo a que nuestras virtudes y logros ofendan a los demás. ¿Por qué? Por este miedo a la envidia. Entonces, la envidia socialmente también perjudica a toda la sociedad. Sí. Sí. No, te iba a decir, acabando esto, que aunque no se hable de ello, por así decir, está mal visto que nos vayan bien las cosas. Ya, eso Sí, es envidia. Claro, eso es envidia. Está mal visto. Entonces, muchas O sea, que la veces... envidia está más generalizada de lo que pensamos. Sí, y además pasa eso, perjudica al que envidia, pero también al resto, porque una persona que podría sobresalir, ser sobresaliente en alguna actividad, muchas veces esas aptitudes que tiene no las explota, no las al 100%, porque va a ser criticado. Carlos, al comienzo dijiste que la envidia era intratable. ¿No Sí. podéis tratar los psicólogos la envidia? ¿No tiene solución? No. No tiene solución. No. A ver, se puede hacer que la persona cambie ciertos enfoques a la hora de valorar o de las valoraciones que hace o de las valoraciones negativas que hace sobre otras personas del entorno, pues que pueden ser familiares, amistades, etcétera. Pero de ahí a erradicar la envidia, no, porque la envidia está en la base del ser humano.
Pues es bastante terrible, ¿eh?, que no tenga tratamiento esto. Tú piensas que, por eso te decía al principio, por algo se le llama el síndrome de Caín. Claro, claro. Caín mató a Abel por envidia. A partir de ahí, esto es supongo que será la segunda cosa más antigua del mundo. Bueno, entonces un consejo es que en cuanto detectemos a un envidioso nos apartemos de él, como de los cenizos. A ver, con un envidioso... Pues como demos con un envidioso y encima cenizo, ni te cuento. Sí, bueno, menuda combinación si vas letal. juntándole medallas, puede ser letal. Hombre, a ver, con un envidioso lo que se puede hacer es ser indiferente. Hay un proverbio árabe que dice que si quieres castigar a un envidioso, hazle un favor. Ah. Y me acuerdo de una frase que decía Chumi Chumet, el humorista, que decía que si hubiera un solo hombre inmortal, sería asesinado por los envidiosos. Sí hay un campo en el que se podría hacer algo, que sería en el de la educación, sobre todo en las primeras fases de la vida de los niños o en las primeras etapas colegiales. Si se busca primar la solidaridad, la cooperación, el ayudarse, eso sí que pueden ser frenos un poco a ver la vida de otra forma y no caer tanto en las redes de la envidia. Uh-huh. Lo que pasa es que la sociedad en general no está por esa labor. Pues fíjate, no me ha gustado nada esto de los envidiosos, ¿eh? No, es una persona que no me gusta nada. Me quedaría incluso, fíjate, por supuestísimo, de los que vamos a hablar la próxima semana. A los pesados. De los pesados. Me quedo con los pesados, fíjate. Los pesados no, se sobrellevan bien. Tienen su puntito, seguro. Su puntito. Bueno, Carlos, pues nada, nos quedamos con los pesados, pero para la semana que viene, entonces. Muy bien, ¿Estos Chelo. tienen tratamiento, los pesados? Sí, estos sí. Bueno, menos mal. Sí, los pesados se le puede enseñar otras formas de actuar. Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, un martes más, y el próximo día, la próxima semana, nos tocan los pesados. Muy bien, Chelo, hasta luego, saludo. Hasta Adiós. luego. Hoy por hoy, en Radio León y Radio Bierzo.